Bienvenidos a Lengua Española 2. Soy María del Carmen Taborda, tutora de la cátedra. Lengua Española 2 pretende brindarle al estudiante del traductorado las herramientas teórico-metodológicas para analizar, reconocer y construir según los procedimientos sintácticos del español. Lengua Española 2 es una materia semestral, consta de 2 módulos. En este video vamos a hacer referencia específicamente al módulo 1. El módulo 1 está compuesto por 3 unidades. Cada unidad presenta sus objetivos. ¿Qué pretendemos lograr en esta primera unidad? Incorporar los tipos de oración según el tipo de verbo, conocer y reconocer predicado semántico y predicado sintáctico y su importancia para la redacción. Reconocer sintagmas y su función como componente oracional ya en determinados tipos de textos literarios y en textos técnicos. El estudiante ya tiene saberes previos en relación con el verbo o sintagma verbal, por lo que vamos a tomar como punto de partida esos saberes previos. Vamos a empezar a conocer y reconocer el predicado semántico que se relaciona con los verbos copulativos y el predicado sintáctico con aquellos verbos que no lo son. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar en esta primera unidad? La oración según el tipo de verbo, predicado sintáctico y predicado semántico, los argumentos, papeles temáticos, sintagmas, función de los constituyentes, la inversión mediante paráfrasis para saber cómo construir sintácticamente una oración, cómo puedo mover esos constituyentes sin alterar la sintaxis en español, bajo por supuesto las reglas aceptadas, ¿no? Puedo alterar la sintaxis, pero tengo que respetar esa alteración. Reconocimiento de lo incorporados en tipos de textos específicos como son los microrrelatos y los textos de divulgación. ¿Cómo vamos a lograr los objetivos en esta primera unidad? Eso es muy importante. Vamos a identificar los componentes de la oración y nos centraremos en el predicado. Vamos a reconocer el sujeto y el predicado y vamos a centrarnos específicamente en el predicado porque allí vamos a identificar el tipo de verbo o el sintagma verbal para saber si este es un verbo transitivo, intransitivo, copulativo, ditransitivo, para poder identificar qué argumento requerirá este verbo. ¿Sí? Porque al saber qué tipo de verbo presenta la oración, vamos a saber si va a requerir un argumento para completar el sentido de la oración. ¿Qué tipo de argumento va a requerir? También trabajamos el predicado semántico, que es aquel que se relaciona con los verbos copulativos o predicados no verbales. Entonces es muy importante acá hacer la diferencia y vamos a poder hacer la diferencia entre un predicado semántico y sintáctico. La unidad 2 de este módulo 1 ya nos va a acercar a la coordinación. Vamos a diferenciar las relaciones de coordinación por anexión, por yuxtaposición y por subordinación en textos técnicos y en textos literarios. El estudiante ya tiene saberes previos respecto a las relaciones de coordinación y yuxtaposición, porque ya la incorporó en Lengua Española 1 y va a, en la segunda unidad de este primer módulo, a trabajar específicamente la subordinación y su reconocimiento a partir de las conexiones que nosotros conocemos con el nombre de nexos, ¿no? Y también qué funciones pueden cumplir esos nexos. ¿Qué contenidos? Los contenidos son la oración compuesta, las relaciones de coordinación, yuxtaposición y subordinación, las conexiones oracionales, que es la que tiene que ver con los nexos, qué tipos de coordenadas, y vamos a definir a la subordinación y la vamos a diferenciar, por supuesto, de las coordenadas. También vamos a reconocer las
oraciones coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas en textos específicos, que son textos de manuales y en microrelatos. ¿Por qué siempre vamos a un texto literario y a un texto técnico? Porque son los tipos de textos con los que está en contacto el futuro traductor. ¿Cómo vamos a desarrollar esta unidad? Vamos a tener en claro que los procedimientos de construcción sintáctica en español son claves para la redacción. Y esta segunda unidad nos va a acercar a estos procedimientos, porque ya vamos a diferenciar una relación de coordinación de yuxtaposición de una subordinación. La importancia radicará en reconocer cláusulas en tipos de textos y cuáles son sus funciones. Cada cláusula subordinada va a cumplir una función y eso es lo que vamos a ir incorporando gradualmente en el desarrollo de este primer módulo. Estudiar en un contexto es fundamental y cuando digo estudiar en un contexto me refiero a poder identificar las oraciones, las cláusulas, dentro de determinados tipos de textos de circulación en el que están en contacto para poder reconocerlas, analizarlas y producirlas. La unidad 3, que es la última unidad de este primer módulo, vamos a incorporar ya la clasificación de las subordinadas sustantivas, estudiar las funciones, los nexos y los tipos de relación. Reconocer estas oraciones compuestas por subordinación sustantivas con nexo y sin nexo, porque hay con nexo y sin nexo. Entonces ahí tenemos que marcar bien la diferencia. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar? Subordinación sustantiva, los nexos de la subordinada sustantiva, los tipos de cláusulas subordinadas y qué funciones sintácticas cumplen. Las cláusulas subordinadas sustantivas en microrelatos, que son los tipos de texto en los que más abundan, y en los textos técnicos. En esta unidad leeremos microrelatos y textos técnicos para hacer el reconocimiento de estas cláusulas y sus funciones. Las cláusulas subordinadas sustantivas cumplen las funciones del sintagma nominal o sustantivo, entonces no será difícil identificarlas. También para reconocerlo es importante que sepamos cuáles son los nexos y cuándo hay una cláusula subordinada sin nexo. Entonces es muy importante prestar mucha atención y reconocer en un primer momento la oración y después las cláusulas que los componen. Por supuesto, para el desarrollo de estas 3 unidades que conforman el módulo 1, en el programa podrán encontrar la bibliografía obligatoria, que son 2 libros que vamos a trabajar para poder lograr los objetivos y comprender los temas de lengua española 2. Llegamos al módulo 2 de lengua española 2. Este módulo está integrado por 3 unidades. La unidad número 4, cuyos objetivos son estudiar cláusulas subordinadas adjetivas, nexos y funciones. Reconocer en textos y producir oraciones compuestas por subordinación adjetiva. Relacionar cláusulas a partir de nexos subordinantes. Los contenidos. Subordinación adjetivas especificativas y explicativas. Función sintáctica de las cláusulas y nexos subordinantes. El uso del modo subjuntivo en las cláusulas adjetivas. Cláusulas subordinadas adjetivas en textos literarios, específicamente en microrelatos, y en textos técnicos, específicamente en textos de manuales. ¿Cómo desarrollaremos esta unidad? Vamos a tener en cuenta que la construcción sintáctica es un todo. Para desarrollar y avanzar en la comprensión y aplicación de los procedimientos, sumaremos a otro grupo o tipo de cláusulas que son las cláusulas subordinadas adjetivas y su clasificación.
En cuanto a la función de este tipo de cláusulas, van a cumplir las funciones propias del sintagma adjetival o adjetivo. Hay que tener en cuenta que las cláusulas subordinadas adjetivas no solo se ubican en el sujeto, sino que pueden hacerlo en otros constituyentes oracionales. Continuaremos con la localización de cláusulas en textos específicos. Cabe resaltar que las cláusulas subordinadas adjetivas se encuentran en textos literarios, en textos técnicos, en distintos tipos de textos, pero abundan más, por supuesto, en lo que hace a los textos literarios y técnicos. La unidad número 5, los objetivos son definir oraciones compuestas por subordinación adverbial, propias e impropias, sus funciones y nexos. Reconocer en textos argumentativos oraciones compuestas por subordinación adverbial. Usar verbos en modo subjuntivo en cláusulas adverbiales. Los contenidos, subordinación adverbial propia y la clasificación de las subordinadas adverbiales propias, locativa, modal, temporal. Subordinación adverbial impropia y dentro allí la clasificación en causales, finales, concesivas, condicionales, subordinadas consecutivas y comparativas y los nexos. Las cláusulas adverbiales las vamos a trabajar también en textos específicos que son textos literarios y en textos argumentativos. En textos argumentativos porque la subordinación adverbial impropia se ve mucho en textos de tipos argumentativos. Continuamos con el desarrollo de las unidades, entonces en esta unidad específicamente vamos a avanzar con los procedimientos de construcción sintáctica para ir armando ese todo. Sumaremos las cláusulas adverbiales propias e impropias, las funciones y los nexos. Es clave que el estudiante cuando reconoce un tipo de cláusula pueda reconocer la función y los nexos. Continuaremos con la localización en textos específicos e iremos acercándonos al reconocimiento total de construcciones sintácticas compuestas. Llegamos a la última unidad de lengua española 2. ¿Cuáles son los objetivos? Incorporar conceptos de oraciones subordinadas verboidales, infinitivo, participio y gerundio. Estudiar funciones de las subordinadas verboidales y sus usos adecuados. Reconocer tipos de subordinación verboidal en tipos textuales. Los contenidos. Subordinadas con infinitivo, gerundio, participio. Uso correcto de verboides. Cláusulas de condición. Distintos usos, reales, hipotéticos y reales. El uso del subjuntivo en cláusulas adverbiales, usos adecuados del gerundio en construcciones sintácticas. Y así llegamos al desarrollo de esta última unidad que es muy importante porque vamos a incorporar el reconocimiento de cláusulas de infinitivo, participio y gerundio, que ustedes saben que el infinitivo, el participio y el gerundio son verboides. Para el reconocimiento de estas cláusulas es muy importante y fundamental que los estudiantes sepan los usos adecuados de los verboides y especialmente el uso de gerundios y saber cuándo hay una cláusula verboidal y no confundir con el uso de frases verbales. Entonces, con esta clasificación de las cláusulas subordinadas verboidales o de infinitivo, participio y gerundio, estamos llegando al final de la clasificación, reconocimiento y aplicación de los procedimientos sintácticos en español y logrando ese todo sintáctico.